Bienvenidos a todos, bienvenido Ricardito, que es un amigo mío también. Él es del Salvador, me parece. No sé si me equivoco, me corrige. Bienvenidos. Bueno, para los que no han estado en las últimas clases, hemos aprendido, bueno, esta es la cuarta parte. Estamos agarrando un nuevo capítulo que es en base al libro de Clay Jones, que porque Dios permite el mal. Ya llevamos varias clases, como dije, ya esta es la cuarta. En las clases pasadas aprendimos, santo quesito, prefiero, prefiero no verme. Ahora sí. Eh, Aprendimos que por qué suceden cosas malas, en especial el mal natural, ocurren porque Adán y Eva se rebelaron contra Dios y entonces Dios maldijo la tierra, habilitando todas las plagas posibles. Este es el surgimiento del mal natural. Luego echó a Adán y Eva del jardín de Edén, lo que los alejó del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Y cuando Adán y Eva estaban solos, la vida se volvió muy difícil y como dije, hemos estado asistiendo a funerales desde entonces. Pero el mal parece estar distribuido de manera desigual. Algunas personas malas parecen prosperar y algunas personas buenas parecen sufrir. Y eso nos lleva a la pregunta de esta clase y estos dos capítulos, este capítulo que vamos a seguir, que es por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Para responder a esta pregunta, es esencial observar de cerca la maldad y la bondad, entre comillas, humana. Para hacer esto, tendremos que mirar algunas verdades muy duras, verdades que quizás tengan la tentación de dejar de escuchar. Así que, por favor, hoy es la clase más difícil de presentar. Vamos a ver cosas no realmente sencillas, no realmente fáciles de digerir, pero les motivo y les insto que sigan, que escuchen y que aprendan. Y si en cualquier motivo o cualquier situación se preguntan que por qué estamos viendo esto, por qué es necesario, recuerden el nombre de este capítulo que estamos viendo, que es por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Entonces, si se preguntan por qué, entonces recuerden que esta es una objeción muy grande y esta es una frase que se ha escuchado muchísimo. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado, que por qué le pasan cosas malas a la gente buena, pero yo sí lo he escuchado mucho. Entonces, en cualquier cosa que tengan la duda, recuerden ese título. Así que como dijo C.S. Lewis, la respuesta dice así: la respuesta cristiana que hemos usado nuestro libre albedrío para volvernos muy malos es tan bien conocida que apenas es necesario afirmarla, pero llevar esta doctrina a la vida real en la mente de hombres modernos e incluso de los cristianos modernos es muy difícil. Así que lo que se va a tratar estas siguientes clases, o al menos esta clase, primero vamos a considerar lo que los teólogos han dicho sobre la maldad humana. En segundo lugar, revisaremos los ejemplos de maldad humana. En tercer lugar, consideraremos experimentos relacionados con el potencial humano para la maldad. Y cuarto, reflexionaremos sobre las observaciones de las víctimas del genocidio y los investigadores que han reflexionado profundamente sobre las atrocidades humanas. Para esta clase, por cuestiones de tiempo, solo vamos a ver lo que los teólogos dicen y los ejemplos de maldad humana. La siguiente clase vamos a ver como las conclusiones que podemos sacar de lo que vamos a ver hoy. Así que lo que los teólogos están de acuerdo. Muchos de ustedes quizás conozcan el debate que hay entre el calvinismo y el arminianismo. Para los que no conocen, estas son doctrinas sobre la salvación. Se le llama normalmente, la doctrina de la salvación se le llama normalmente soteriología. Y muchos de ustedes me imagino que sabrán que hay una batalla sin terminar entre ellos, y es porque ellos no están de acuerdo en algunas cuestiones sobre la salvación. Y muchos de ustedes sabrán que algunos calvinistas enseñan que los humanos son totalmente depravados. Pero algunos dicen, cuando puedo hablar de esto, dice, oh, eso es calvinista, y los calvinistas les gusta crear esto, o sea, que somos realmente mamados, pero yo soy arminiano, así que no me incumbe. Pero, o sea, esta es una cuestión, creo que lo está tomando de manera incorrecta, porque incluso Arminio estuvo de acuerdo que sin la obra del Espíritu Santo
nadie hace nada bueno, ¿verdad? Como el calvinista R.C. Sproul escribe, y dice así: Jacobo Arminio fue enfático en su rechazo al pelagianismo. Esta es una doctrina que dice que en parte de los humanos, que, no, que nacemos buenos en sí. Y continúa y dice: con respecto a la caída de Adán, la caída deja al hombre en un estado de ruina bajo el dominio del pecado. Y Arminio declara: en este estado, el libre albedrío del hombre hacia el verdadero bien no solo está herido, mutilado, enfermo, corrupto y debilitado, atenuante, pero también está encarcelado, captivato, destruido y perdido. Y sus poderes no solo están debilitados y son inútiles a menos que sean asistidos por la gracia, sino que no tienen poderes en absoluto, excepto aquellos que son excitados por la gracia divina. Sproul continúa: hasta ahora, Arminio claramente parece estar de acuerdo con Agustín, Lutero y Calvino. Afirma la ruina de la voluntad, que queda en estado de cautiverio y no puede servir de nada sin la gracia de Dios. Entonces, como muchos han visto, la Biblia normalmente nos habla de que somos malos, que nadie ha hecho el bien y que estamos inclinados a hacer lo malo por nuestras naturalezas caídas, ¿verdad? Así que, como dije antes, el calvinismo y el arminianismo son famosos por su desacuerdo. Y en la mente de la mayoría son polos extremadamente opuestos. Pero Arminio estuvo de acuerdo en que nadie jamás hace nada bueno excepto por la obra del Espíritu Santo. Así que resulta que podríamos decir que Arminio era un calvinista en un punto, al menos. La noción de que las personas nacen buenas o incluso que nacen como pizarras en blanco no es cristiana. Así que vamos a ver los ejemplos de maldad, que esta es la parte difícil. Entonces, así que normalmente preferimos pensar que el gran mal se limita a unos pocos individuos depravados, pero eso no es cierto. Grandes poblaciones cometen males atroces. Y en los ejemplos que vamos a decir, vamos a ver algunas cosas bastante gráficas. Y debido a las limitaciones, vamos a ver como ejemplos de a principios de 1900 hasta ahora, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a acabar. Así que van a encontrar esta información bastante molesta, pero a veces, francamente, necesitamos nuestra comodidad en este mundo, o sea, nuestra tranquilidad en este mundo, que esté molesta, ¿verdad? Así que vayamos con Alemania. La mayoría de nosotros sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial muchos alemanes participaron en el asesinato de 6 millones de judíos, pero pocos se dan cuenta de que también murieron un número casi igual de polacos, ucranianos, rusos, gitanos, discapacitados, etc. Y esto no incluye aquellos que realmente murieron en combate o aquellos que murieron en ciudades por bombardeos. Leemos sobre millones de judíos y eslavos arrestados en Europa por batallones de policía y la Gestapos. En algunos países como Polonia, los judíos y los eslavos se vieron obligados primero a entrar en guetos, pero tarde o temprano millones de ellos fueron apillados en vagones sofocantes que a menudo no había espacio para sentarse. Viajaron durante días sin comida, sin agua, sin suficiente oxígeno. A menudo orinaban, defecaban y vomitaban estando de pie. Miles de personas murieron en estos viajes. Durante un transporte de 4 días en julio de 1944, de 2.521 prisioneros de Francia a Dachau, que es un campo de concentración, murieron 984 personas. Cuando los cautivos llegaron a los campamentos, fueron separados por guardias que decidieron quién podía trabajar y quién sería exterminado de inmediato. Los niños casi siempre eran exterminados porque no podían trabajar y los intentos de sus madres de esconderlos con sus ropas fracasaron. Leemos sobre muchos miles, a menudo familias enteras, desnudos y obligados a tumbarse sin sajas encima de personas a las que acababan de disparar, muchos de los cuales seguían gimiendo. Los recién llegados a menudo hablaban en voz baja y trataban de consolar a los moribundos hasta que también los disparaban, y así fue. Un transeúnte alemán recordó a una chica, y dice él, una chica desnuda, delgada y cabello negro, que al pasar a mi lado se señaló a sí misma y dijo: 23 años.
Por supuesto, leemos sobre cámaras de gas, algunas con capacidad para 2.000 personas a la vez, de gas Ciclón B caído a través de pequeñas aberturas en los techos, de los guardias que dijeron que sabían que las víctimas estaban muertas cuando se cesaban los gritos. Cuando los guardias abrían las puertas, encontraban montones de hombres, mujeres y niños desnudos en las esquinas de las habitaciones. Se habían subido uno encima del otro en un intento de huir de las nubes asfixiantes. Luego otros presos llevaron sus cuerpos a los hornos y se estima que los hornos de Auschwitz, que es el campo de concentración, podían incinerar a 4.756 personas al día. Aprendemos de montones de zapatos, ropa, gafas, de grandes colecciones de piel humana utilizadas para pantallas de lámparas y cubiertas de libros, y de cabezas encogidas. Aprendemos de cabezas rapadas para llenar colchones y hacer pelucas, de mujeres violadas, de torturas, de experimentos médicos en las que la gente estaba casi congelada, puesta en cámaras de descompresión, drenada de sangre, esterilizada. De los experimentos de Megeles con gemelos idénticos, experimentos que son demasiado horribles para entender. Y así sigue. Pero quizás lo más aterrador es que el pueblo alemán sabía que Hitler quería exterminar los judíos mucho antes de llegar al poder. Considere que ya el 13 de agosto de los años 20, casi 2 décadas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de su ascenso político, Hitler pronunció un discurso titulado ¿Por qué somos antisemitas? Dijo que los judíos eran criminales y parásitos y deberían ser castigados con la muerte. Él dice así: el cerrojo más pesado no es lo suficientemente pesado, y la prisión más segura no es lo suficientemente segura como para que unos pocos millones al final no puedan abrirla. Solo un cerrojo no se puede abrir, y eso es la muerte. En el año 25 y 26, Hitler lanzó Mein Kampf en 2 volúmenes, que se traduce como Mi lucha. En él reflexionaba sobre el papel de los judíos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, y dice así: si al comienzo de la guerra y durante la guerra 12 o 15.000 de estos corruptores hebreos del pueblo hubieran sido retenidos bajo gas venenoso, entonces millones de verdaderos alemanes no hubieran muerto. Muchos alemanes promedio entonces pueden no haber apretado el gatillo o haber dejado caer el ciclón B en las cámaras de gas, pero sabían que Hitler quería matar a los judíos mucho antes de que lo llevaran al poder. Los principales campos de concentración como Dachau, Buchenwald, no sé si, perdonen mi pronunciación, Auschwitz y etcétera, tenían miles de subcampos, o sea, pequeños campos. Y recientemente el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos informó que se había identificado positivamente a más de 42.000 campamentos, guetos, burdeles, etc. ¿Y qué hicieron estas sucursales de campamentos? Proporcionaron mano de obra esclava para corporaciones con nombres como Daimler-Benz, como lo ven en pantalla, BMW, Volkswagen, Krupp y Bayer. Bayer vendió el Ciclón B utilizado en las cámaras de gas. Innumerables administradores, mecanógrafos, trabajadores ferroviarios, policías, conductores de camiones y trabajadores de fábricas sabían lo que estaban pasando y sus familias también lo sabían. ¿Es esto inhumano? No, esto es lo que hacen los humanos. La Unión Soviética. El número de personas asesinadas o que murieron en los campos de la Unión Soviética, eso no, todavía no, o que murieron en los campos de la Unión Soviética entre el 17 y el 89 son entre 20 y 26 millones. Como ocurre con muchos hechos de genocidio, dice Clay Jones, dice que él se asombró y que era imposible, pero dice que siguió leyendo y lo que no sabía eran que cosas como la exitosa represión de nacionalismo ucraniano, no puedo hablar, ucraniano, por parte de los soviéticos entre el 32 y el 33 fue matar de hambre entre 5 a 7 millones de campesinos. Este señor, que es un profesor de las ciencias políticas en varias universidades, dice así: no se mostró piedad a los hambrientos campesinos.
Durante la hambruna, destacamentos de trabajadores y activistas se reunieron en el campo para llevarse hasta el último trozo de producto grano. Activistas y funcionarios recorrieron las casas de los campesinos con varillas, empujándolo contra paredes y techos, buscando depósitos ocultos de comida o grano. Se excavaron yardas o se pincharon con varillas en la búsqueda y trajeron perros para olfatear comida. Se llevaron pan horneado. Se incautaron todas las reservas y las semillas necesarias para la siembra. Los campesinos se quedaron sin nada. Para aislar a las víctimas se cerraron las fronteras de Ucrania para bloquear la importación de alimentos. Los campesinos simplemente murieron de hambre lentamente en toda Ucrania. Un funcionario del partido escribió, este señor Víctor Kravchenko, que es un del sector soviético, que escribió acerca de su vida, dice, lo más aterrador eran los niños pequeños con extremidades esqueléticas, colgando de un abdomen en forma de globo. El hambre había borrado todo rastro de juventud de sus rostros, convirtiéndolo en gárgolas torturadas. Solo en sus ojos aún perduraba el recuerdo de la infancia. En todas partes encontramos hombres y mujeres tendidos boca abajo, con el rostro y el vientre hinchados, los ojos completamente inexpresivos. O sea, cualquiera que fuera percibido como una amenaza para el comunismo fue asesinado en la Unión Soviética. ¿Es esto inhumano? No, esto es lo que hace la familia Dan. China. Una estimación conservadora es que bajo los comunistas chinos, entre 26 y 30 millones de contrarrevolucionarios, entre comillas, fueron asesinados o murieron en el sistema penitenciario. Por supuesto, una estadística no captura el error. Mao Zedong se jactó en un discurso en el 58 ante el Partido Comunista y dice así: ¿qué tiene inusual el emperador Qin Huang de la dinastía Qin? Solo había enterrado vivos a 460 eruditos, pero nosotros hemos enterrado vivos a 46,000 eruditos, dijo Mao Zedong. O sea, Clay también se asombra, Clay, del escritor de ese libro, y se dio cuenta de que el entierro vivo era un método preferido de ejecución. Ese es inhumano. Los humanos hacen esto. Japón. En un periodo de unas pocas semanas, a partir de diciembre de 1937, el ejército japonés violó, torturó y asesinó a más de 300,000 chinos en la ciudad de Nankín. Iris Chang, en su libro La violación de Nankín, como lo pueden ver a la derecha, describe así: la violación de Nankín debe recordarse no solo por la cantidad de personas asesinadas, sino también por la forma cruel en la que muchos encontraron la muerte. Los hombres chinos fueron utilizados para la práctica de bayoneta y en concursos de decapitación. Se estima que entre 20,000 y 80,000 mujeres chinas fueron violadas. Muchos soldados fueron más allá de la violación al destripar a las mujeres, cortarles los pechos y clavar las vivas en las paredes. Los padres se vieron obligados a violar a sus hijas y los hijos a sus madres, mientras otros miembros de la familia observaban. No solo los entierros perdón, yo creo que me equivoqué, cuando los enterraban vivos, la castración, los cortes de órganos y el asado de personas se convirtieron en rutina, sino que se practicaron torturas más diabólicas. Y voy a detenerme ahí, perdón. La violación de Nankín, como se le llama, fue noticia de primera plana en todo el mundo, pero la mayor parte del mundo no hizo nada para detenerla, y Japón incluso lo niega oficialmente hoy. Después de la guerra, la mención de estos actos fue suprimida no solo por los japoneses, sino también por Occidente, que quería a Japón como un aliado para ayudar a detener la ola de expansión comunista. La violación de Nankín es solo un ejemplo de lo que sucedió cuando los militares japoneses mataron a millones durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Es esto inhumano? No, esto es humano. Y para decir más ejemplos, la gente en realidad hace un mal uso de la palabra diezmar, dice Clay Jones. En inglés se llama decimate también. Y dice que diezmar significa matar a 1 de cada 10. Y yo estaba como súper
no lo sabía, entonces me puse a investigar y tanto en los libros de traducción como en el diccionario de la Real Academia Española, o sea, hay como 5 significados y todos dicen eso, o sea, sobre matar algo y solo hay un significado religioso que es el diezmar, que quizás todos nosotros lo sabemos. Y dice que en 1994 los hutus diezmaron Rwanda al matar a 800.000 tutsis, que son personas seguramente de otra religión, en unos 10 días y en gran parte a machete. Lo que muchos no saben es que Ruanda era en ese momento un país muy cristianizado. Los jóvenes turcos de la Turquía otomana mataron aproximadamente 1.2 millones de armenios entre el 15 y el 23, en el año 15 y 23. Las frases crímenes contra la humanidad se introdujo en respuesta a estos asesinatos. En Camboya, entre 75 y 79, el Khmer, que es un camboyano, Rouge, que se llama así, de Pol Pot, mató entre 1.7 a 2.2 millones de camboyanos de una población total de aproximadamente 7 millones. Esto se hizo en un intento de eliminar la influencia extranjera y los intelectuales y volver a una cultura agraria. Después de derrotar a las guerrillas marxistas, el ejército guatemalteco mató a decenas de miles de indígenas mayas en los años 80 y principios de los 90. En Sudáfrica, el apartheid, la segregación de razas o manteniendo las razas separadas, terminó en el 94. Cuando terminó, se estableció la Comisión de Reconciliación, que encontró más de 36.000 casos de maltratos severos, secuestros, torturas y asesinatos. En 1971, los soldados pakistaníes mataron, incapacitaron, violaron o desplazaron a 3 millones de bangladesíes, y crearon 10 millones de refugiados que huyeron a la India. En una de las notas pie de página habla de una historia de una madre que recibió una llamada de la policía de Pakistán que decía que su hijo iba a ser soltado porque estaba también está refugiado. Y en el momento que llegó la policía a su casa, ella ya había hecho como una cena y toda la familia estaba feliz de que ya llegó. Cuando salió, vio que su hijo no tenía orejas, no tenía nariz, no tenía genitales y sus ojos estaban en sus manos y el policía le disparó en el pecho y en la cabeza y le dijo a la madre que no podía recoger el cuerpo hasta dentro de 3 días. En 1980 al 85, Uganda atacó a los Baganda, causando la muerte de 300.000 personas. En el 86 y en el 2003 aterrorizaron indiscriminadamente a la población de la región de Acholi, matando a 100.000. En Irak, de Saddam Hussein, las tropas utilizaron gases nerviosos contra los kurdos. Muchos supervivientes sufren trastornos neurológicos. Torturaron con frecuencia a los iraquíes promedio y torturaron hasta la muerte a muchos kuwaitíes. En Argentina, del 76 al 83, decenas de miles desaparecieron y fueron torturados sistemáticamente, luego drogados, desnudos y arrojados desde aviones al océano. Ahora se les conoce como los desaparecidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 330.000 judíos perecieron en territorios bajo administración rumana. Unas 136.000 personas desaparecieron bajo el régimen de Franco en España, además de otros 12.000 a 30.000 niños que fueron secuestrados. Y no hay tiempo para hablar de que el ejército y la policía franceses torturaron a miles de argelios, o las limpiezas étnicas que tuvieron lugar en Croacia, Bosnia y Herzegovina, o la tortura en Brasil, las campañas terroristas en Etiopía, los desmembramientos en Sierra Leona y los horrores en Sudán y Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas. La crueldad, la crueldad, no puedo hablar, perdón. La crueldad humana no conoce límites y podría seguir y seguir y seguir con una historia repugnante tras otra, pero entienda la idea, ¿verdad?
La gente suele llamar inhumana a esta actividad, pero lamentablemente nada de esto es inhumano. Eso es lo que hacen los humanos. Y en muchos casos, la mayor parte del mundo sabía mucho de lo que estaba sucediendo y no hizo nada para detenerlo. Dice Clay Jones, que he llegado a la conclusión de que la crueldad humana es imaginable. Con eso quiero decir que si un humano que está decidido a lastimar a alguien puede imaginar o fantasear con una tortura horrible y tiene la oportunidad de hacerlo, él o ella llevará a cabo esa tortura horrible. No obstante, dice Clay Jones, hace unos 20 años un crítico se quejó de que todo esto parecía tan remoto. O sea, en otras palabras, es fácil para los lectores descartar estas historias como esos fueron ellos, no nosotros. Pero muchas personas es tan fácil decir que el genocidio es un problema que otros hacen o soportan, como si otros fueran muy diferentes, ¿verdad? Así que pasemos ahora con Estados Unidos y como antes avisé, Clay Jones es una persona estadounidense. Me imagino que lo hace en un contexto cultural, ¿verdad? Pero no creo que sea muy diferente a lo que muchos de nosotros estemos pasando. Estados Unidos, por supuesto, podemos hablar sobre las atrocidades que hicieron hacia los indios americanos o de la esclavitud que hubo hacia los afroamericanos. Pero hoy en día los estadounidenses se ven como de forma engreída, y quizás muchos de nosotros latinoamericanos, como si fuéramos moralmente superiores a sus antepasados o a nuestros antepasados, y por lo tanto estamos como si fuéramos separados de sus pecados. Pero hoy los estadounidenses sí matan mucho. Y por ejemplo, desde 1973, la gente en Estados Unidos, entre otros métodos de aborto, ha succionado, raspado o escaldado hasta la muerte a más de 58 millones de bebés y continúa permitiendo el aborto en la actualidad. Y lo que voy a decir es un poco difícil, pero traté de hacer lo menos gráfico posible. El tipo más común de procedimiento de aborto es el de grado con succión o aspiración por vacío, en el que se inserta un tubo en el cuello uterino y luego se succiona al bebé en partes fetales que son más o menos identificables. En otras palabras, se succiona al bebé en pedazos. Dice Clay Jones que esto me recuerda a la práctica más humana, dice él, de ser colgado, arrastrado y descuartizado. En ese método de ejecución inglés, el traidor contra la corona primero sería colgado y luego sus 4 extremidades serían atadas a diferentes caballos, el cual se las desgarraban. Lo que dice Clay Jones es que, a diferencia de ese método inglés, al menos estas personas ya estaban muertas antes de que los descuartizaran. Pero estos bebés le hacen esto mientras están vivos. ¿Qué mantiene legal el aborto? Ciertamente, en este caso, la mayoría estadounidenses, o el aborto sería pronto ilegal, ¿verdad? ¿Quién mantiene legal el aborto? Son tus vecinos, ¿verdad? Probablemente sean algunos de tus compañeros de trabajo o tal vez incluso algunos de tus amigos. ¿Quién mantiene legal el aborto? Podrías incluso ser tú. Craig Jones dice en su libro, para finalizar, hace años, cuando comencé a enseñar sobre el tema del mal, un amigo dijo, Clay, los otros ejemplos demuestran tu punto, pero no uses el ejemplo del aborto porque debilita tu punto, porque mucha gente no piensa que el aborto está mal. Pero ese es mi punto. La mentalidad predominante es que ese asesinato no está malo. La mayoría de las culturas que participan en asesinatos en masa siempre encontrarán la manera de justificar su asesinato. La próxima clase vamos a ver qué aprendemos sobre estas cuestiones. Como dije antes, también vamos a ver las reflexiones de algunas personas que sufrieron bastante y que nos refleja sobre cada uno de nosotros. Y por cuestiones de tiempo, no sabía cuánto iba a durar. Me tomó alrededor de 15 horas traducir este material del libro esta semana. Sí, se le está yendo los audífonos. Perdón. Sí, Katy.
¿Qué pasó, Katy? Ah, bueno, perdón. Y entonces, sí, al final, ¿cuál es el punto que quiero dar? Y es que, como vimos al principio, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? Y es que, y mi punto es que no hay nadie bueno. Y, y como vamos a ver en las siguientes clases, todos tenemos el potencial de hacer lo mismo que estas personas, lo mismo que hicieron los nazis, lo mismo que pueden hacer los psicópatas. De ellos a nosotros no hay mucha diferencia. Y sé que es una clase bastante pesimista o depresiva para algunos, pero como dije en la pura primera clase que tuvimos, que quizás las primeras clases van a ser un poco depresivas, pero más adelante vamos a ver la promesa y por qué es importante conocer estas cosas para responder el problema del mal. No sé si alguien quiere aportar algo o hacer un comentario o preguntar algo, si no, adelante. Hola, hola. Hola, Sí, ¿me escuchan? sí. Eh, sí, de hecho, me gustaría aportar, bueno, en primera instancia, agradecerle porque muy pocas personas se atreven a tocar estos temas y son difíciles, muy, muy difíciles, pero es algo primeramente inherente que está en, en la tierra, digamos, y vivimos con ellos 24/7. Por lo tanto no deberíamos de ser tan ignorantes en simplemente tomar por sentado lo que sucede y decir, "Di, yo soy bueno", dentro de mi propia conciencia. Este, por ese lado, obviamente hay muchísimo que ver más, y a nivel teórico me parece que vamos encaminándonos, conociendo un poco más. eh, y por otro lado, con respecto a la línea histórica, me parece demasiado genial porque, o sea, uno siempre se pregunta, y no solamente uno se pregunta y se queda con la duda, sino que también otras personas llegan a uno y le pueden preguntar a nosotros como jóvenes cristianos, vea, pero ¿por qué Dios permite tanto mal en el mundo, verdad? Y se nos hace tan difícil a veces responder esa pregunta. Obviamente no quiero dar conclusiones ahorita, igualmente vamos a ver poco a poco durante las siguientes clases, entonces no vamos a concluir nada ahorita. Igual les insto a todos de que se conecten para la clase que toca este mismo tema, y pues no, nada, más que todo agradecer de que pues, la verdad sí se ve muy, muy bien la preparación. Bueno, gracias, Héctor. En algunos no saben lo difícil que fue para mí hacer esta presentación, porque quería balancear lo que era gráfico y lo que no era, pero al final yo tuve que hacer la investigación y comerme todo lo gráfico, ¿verdad? Entonces sí fue difícil, me encontré imágenes súper terribles, además de que las notas de pie eh, fueron más grandes, o sea, era más información en las notas de pie del libro que lo que yo oí hoy, por eso me tomó como 15 horas en terminar esta clase, aparte de que ya viendo que era tan grande el asunto que tuve que cortarlo en dos, pero sí, al final tuve que, como dicen los ticos, tener que tragarme el churuco viendo todas estas imágenes horrorosas y viendo qué cosa podía poner y qué no, y ojalá que no nos bloqueen en YouTube por poner estas imágenes que puse. Sí. Pero sí, Ah, bueno, y Alan, nada más, quizás preguntarles a alguno de los que estamos aquí escuchando la clase, la lección, de que si tenemos alguna duda, de que si tienen alguna pregunta al respecto, ponerlas ahorita sobre la mesa, a pesar de que no se vaya a responder inmediatamente, sino ya la próxima lección llevar esas respuestas, y igualmente cada uno de nosotros llevarnos esa duda para ahí comenzarle dando vuelta y ir pensando al respecto. ujú. Así que adelante los que quieren preguntar.
Perdón, creo que Débora está escribiendo algo. Eh, pero sí, no sé si alguien más tiene algo por preguntar. Pueden abrir sus micrófonos. Tengo una consulta. Bueno, quizás. Oh, adelante, adelante. ¿Comento algo? Ok. Sí, sí, claro. No, primero que todo, igual, excelente, Alan. Muy interesante todos esos datos. Y yo no he leído a Clay John, pero tengo el libro de Chris Dupont, Ujú. Licencia para Dudar, y lo cita, ¿verdad? Lo cita bastante en esos aspectos. Pero, digamos, me quedaría así como duda. Digamos, vemos, bueno, Chris dice que en situaciones similares nosotros habríamos actuado pues, igual, ¿verdad? Ujú. Un poco lo que mencionabas. Eh, pero me queda un poco la duda, por ejemplo, con personajes como, digamos, si hablamos de los nazis, tenemos tal vez como Dietrich Bonhoeffer o tenemos películas como La lista de Schindler. Parece haber personas que, que fueron contrarias a lo que pensaba la mayoría o que no se dejaron llevar por eso. ¿Cómo interpretarías, digamos, la actitud de estas personas? Sí, no quiero spoilear como las siguientes clases, porque si vamos a tocar estos temas, vamos a tocar como los experimentos que hubo en psicología sobre el maltrato inducido, y vamos a ver las conclusiones de estas personas que estuvieron en los campos de concentración, como tú mencionas, y que vieron a estas personas que eran totalmente lo que ellos imaginaban. Pero sí, como antes dije, como conclusión, estas personas que hicieron esas atrocidades no son muy diferentes de nosotros. Pero sí, Ok, sí, está la perfecto. próxima De clase sí voy a hecho, tomar más de eso. ok. Bueno, recuerdo de hecho más bien una frase de Viktor Frank, Ujú. el psicólogo que estuvo en el campo de concentración, en su libro El hombre en busca de sentido, tiene una Ujú. frase que me llamó mucho la atención. Y dice, los mejores de nosotros no volvieron a casa, Sí, porque para sobrevivir, de hecho dice que muchos jugaron sucio, ¿verdad? Para que mataran a otros. sí, sí, de hecho sí. Eso lo vamos, también sí, incluso judíos ayudaron a matar a su propia gente en los campos de concentración. Entonces sí, sí es muy cierto. Ok, Eh, entonces, gracias. ajá, ok, con mucho gusto. Ricardo, tú tenías algo que decir, ¿verdad? Sí, tenía algo que decir, que primeramente gracias por invitarme. Tuve Ujú. unos problemas horribles con mi internet, pero Ujú. estoy aquí y primeramente agradecerte por tomarte el tiempo de... O sea, de hecho ni siquiera sabía que traducías el libro de este señor Clay Jones. Sí. Y bueno, hablando de lo gráfico, bueno, no seamos honestos, sí, podemos imaginar que se refiere, por ejemplo, cómo literalmente chupan a un bebé o Ujú. cómo descuartizan a alguien, pero por lo menos yo esto cuando inicié en la apologética sí me lo llevé de golpe. De hecho, con este señor de Cruz Dupont, él tiene unos pequeños PDFs que cita mucho a Clay Jones y habla mucho de esas maldades de Pol Pot, Hitler, Ujú. Lenin, si no me equivoco, así se pronuncia, y cosas así, pero o sea, la maldad del hombre es muy obvia, solo que Sí. quizás a veces queremos disfrazarla. De ahí solo eso, pues. No tengo mucho que decir de las otras Sí. clases. Sí, de hecho, puedo hacer como ejemplos muy relacionados a nosotros en nuestra escultura. Quizás, bueno, quizás algunos que están en otros países no estén muy relacionados, pero últimamente ha habido muchas noticias de cómo hombres abusan a las mujeres y son tomados en cámara. Un tipo, digamos, en bicicleta ya pasando y le agarró la nalga a una mujer. Y no es difícil encontrar comentarios de cómo gente le gustaría explotarle la jupa a esta persona. Y no creo que lo digan de manera sátira o de manera con esto mintiendo. Claramente sí lo harían si tuvieran la oportunidad, ¿verdad? Y creo que no es muy diferente, a pesar de que en cierto sentido cometió una maldad y en parte se lo merece.
no es difícil como alguien ojalá tuviera la justificación para hacer eso hacia otra persona, ¿verdad? Y claramente las personas que no lo hacen es porque tienen otros motivos egoístas, por ejemplo, de estar que lo agarren y lo metan a la cárcel y sufra ahí. O sea, al final son motivos egoístas de ellos. Pero no es como si no es porque son buenos o algo así, simplemente porque tienen otros motivos para ellos, ¿verdad? Entonces, no solo, bueno, para no decir más ejemplos, pero creo que cada uno de nosotros podríamos decir ejemplos de maldad humana, nada más que obviamente gente tiene otros motivos para no hacerlo, ¿verdad?